Como siempre, mis estimados hermanos, a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, usted puede interrumpirla sin problema alguno, dando su opinión o alguna pregunta también que tengan respecto a las materias que vamos a ver. Aquí creo que, creo que me equivoqué de presentación. Es de la clase 15, claro, es de la clase 16. Clase 16, no, 15 te dice. Ahora sí. Perfecto. Aquí vamos a avanzar rápido en esta, porque harto contenido lo que tenemos que ver en esta clase número 15 y también en la clase número 16. Estamos en la penúltima semana. La próxima semana concluimos libros históricos y luego iniciamos otra muy importante materia que va a ser Teología Sistemática 1. Los milagros de Eliseo es lo que corresponde ver en este tercer periodo de alianza entre Judá e Israel, que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 16, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 37. Recuerde que anteriormente las tribus se habían dividido y hubo una guerra entre Israel del norte y Israel del sur, pero después hubo un periodo de alianza entre el norte y el sur. Ahora nos encontramos en este periodo de alianza. Ahora están hermanados nuevamente las tribus hermanas entre el norte y el sur. Y en ese contexto ocurren estos episodios de Eliseo. Elías ya se ha ido a la presencia de Dios, arrebatado al cielo, y continúa su ministerio espiritual Eliseo. Había una pregunta en los deberes que respondía el libro de texto con respecto a la doble unción. Eliseo estaba pidiendo la doble porción del Espíritu. ¿Qué respondieron en esa pregunta, mis queridos hermanos? Dame la doble porción, o quiero la doble porción de tu Espíritu. ¿Qué implicaba esa petición? Los que respondieron esa tarea, era de la semana pasada. Yo la verdad que no la respondí, hermano, porque he andado súper ocupado y he tenido mucha pega. Se Ah, nos muy fue un bien. colega y he tenido que Trabajar el hacer la doble, pega de dos. claro. Sí, Muy bien. así que, pero ya estoy un poco más holgado. Perfecto, hermano Marco. Mi hermana Priscila, hermana Soledad, ¿se acuerdan, no? La doble porción del Espíritu. Quizá no le cueste mucho entender la hermana Priscila o la hermana Soledad, la hermana Soledad no, porque llegó después, la última materia, pues. Pero la hermana Priscila sí que tomó Pentateuco. Sí, respecto a eso, era ser el principal heredero espiritual de Elías. Exactamente, perfecto. Quería ser Bueno, el principal heredero espiritual de Elías. Lo que él estaba pidiendo era la primogenitura, pero espiritual, por supuesto que sí. Uno de los privilegios, de los beneficios de el primogénito era la doble porción de la herencia que se le repartía al hijo primero que nacía, al primogénito. Por lo tanto, desde esa perspectiva cultural, lo que está pidiendo Eliseo, dame la doble porción de tu espíritu, lo que está diciendo él es que él desea ser el principal continuador de la obra de Elías, o, o ser sí, el continuador de la obra de Elías. Eso es lo que está pidiendo el heredero del trabajo ministerial que estaba desarrollando el profeta Elías. A eso se refiere. No, no se refiere a otra cosa de doble poder para ministrar, bajo ningún punto de vista se refiere a aquello.
Y comienzan a aparecer varios milagros. Esto es lo extraordinario del ministerio de Eliseo. Muchos milagros en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo. Profe, ¿Sí? disculpe, tengo una pregunta sobre eso porque bueno, me quedé con la duda. Uno estudia la Biblia, estudia el libro que nos dan de clase, pero uno lo asemeja, por ejemplo, cuando uno escucha predicadores y que pidan la doble unción o la doble porción del Espíritu, pues contexto. Se escuchaba entrecortado, hermana Priscila, pero logré entender un poco lo que quiso decir. ¿Qué de los predicadores, qué ocurre con los predicadores que te enseñan que los creyentes debemos pedir el doble porción del Espíritu de otro predicador o de Dios? Claro, enseñan de repente a pedir una doble, va a entregar una doble porción. Cuando eh, yo a veces quedo meditando, bueno, y ahora que hemos estado estudiando la vida de Eliseo, fue para algo, cuando se habla, si está. La señal está muy mala, está pésima la señal. Ahora sí que no le capté mucho, hermana Priscila. No se captó muy bien. No sé si los hermanos escucharon bien igual. Debe ser la señal de la No, hermana sí, Priscila. No, sí no se se escuchó escuchó nada. entrecortado. Sí, Ah, ok. casi Sí, nada. sí. Es la señal de la hermana Priscila entonces. No sé si la hermana Soledad le puede traducir. Quizá usted ha visto lo mismo, hermana Soledad, ¿o no? En la iglesia o los predicadores. Por lo que entendí, estaba preguntando, es cuando alguien predica y para como que, claro, la persona reciba una doble porción, algo así, ¿no? Y que impartas, o que se imparta una doble porción de parte de la persona de la persona que está predicando, algo así, puede que él haya entendido. Ah, ok. Ya. Bueno, hay una mala interpretación de la Biblia, la verdad. Eso es. Y no es la única vez que se malinterpreta la Biblia. Hay muchos más ejemplos, como por ejemplo en una iglesia. Esto fue en el norte, me parece mucho. Bueno, alguien lo contó en una iglesia, pero estoy seguro que era en el norte. Cuando comenzaba el culto, todos comenzaban a saltar. Cuando cantaban un coro, también saltaban. Y todos los himnos, todos los coros, todas las alabanzas, los hermanos se ponían a saltar. Quedó intrigado el invitado a esta iglesia y le preguntó al final al pastor, en esta iglesia yo me di cuenta que cuando cantan una alabanza, un coro o un himno, se ponen a saltar todos los hermanos. ¿Me podría explicar si esto es parte de la iglesia o un fenómeno espiritual? ¿Qué es lo que es? Y el pastor le dijo, la Biblia dice que hay que adorar a Dios con salterio y arpa. Entonces por eso los hermanos se ponían a saltar. Quizá sucedió el mismo caso de la mala comprensión o interpretación del pasaje bíblico. También en otro ejemplo, esto no sé si fue verdad o no, pero se aparece en un libro de hermenéutica bíblica, o quizás sea solamente algo irónico para representar cuando se interpreta mal la palabra de Dios. Un joven le dijo al pastor, yo sabía que las mujeres, el, a ver, ¿cómo fue? Eran muy, a ver, ¿cómo era? Eran muy creativas. Eso fue lo que le dijo el joven al pastor. Yo sabía eso. Porque el pastor le pregunta, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó a Eva y ella fue la idónea o ideona de Adán. Porque, porque tenía muchas buenas ideas. Entonces él pensaba que todas las mujeres tenían muy buenas ideas, porque Dios la había hecho así, como ideona. Bueno, hay muchos más casos de malas interpretaciones de la Biblia, muchos más todavía. Había alguien que está, hermana Priscila debe estar escribiendo aquí. Varios predicadores hablan de que hay que pedir una doble porción. Eso está fuera de contexto, ¿no? No es un fuera de contexto eso, ¿eh?
sino que... Ah, bueno, fuera de contexto, sí, porque el, el contexto en que se pidió aquello era de Eliseo al profeta Elías. Y actualmente, ¿cómo se podría aplicar? Se puede aplicar hoy día, sí, es verdad, se puede aplicar hoy día. ¿En qué sentido se podría aplicar? Si entendieron bien la idea de qué se refiere el pedir la doble porción del Espíritu. Se, se puede aplicar lo mismo, pedir lo mismo, la doble unción del Espíritu. Se puede pedir actualmente. Pero, ¿en qué circunstancia o en qué momento? Para trabajar en los dones espirituales, Trabajar en los dones. Bueno, eso sería un don, ¿eh? Un don espiritual. Mm, Podría ser, bueno, que también todos los ministerios son dones espirituales, pero no veo cómo en qué don espiritual podría ser. Un pastor, por ejemplo, un pastor que está pronto a fallecer. Ahí sería muy similar a Elías. Bueno, Elías no es que va a fallecer, pero se va a ir de este mundo. Y el ayudante de pastor le pidiera a su pastor que le dé la doble porción de su espíritu. Entonces, ¿qué le estaría pidiendo el ayudante de pastor a su pastor? la Dice, primogenitura espiritual, exactamente. Él le gustaría ser el principal, el heredero del ministerio espiritual. Es decir, él debería continuar, o le está pidiendo a él continuar con el ministerio pastoral. La unción pastoral, claro, sería eso la unción pastoral. La unción pastoral, ¿no? El ungimiento pastoral, sí, claro que sí. Podría ser así. Cuando están pidiendo el doble porción del Espíritu, si se entiende bien, se puede pedir. Pero no se pediría a Dios, sino se le estaría pidiendo al pastor, o al evangelista, o al misionero, al profesor de escuela dominical. En ese sentido tendría que ser. Pero después, en definitiva, los profetas son llamados por Dios porque de todas formas depende de Dios si lo da o no, en definitiva. Pero en ese contexto se podría pedir, no estaría tan mal en ese sentido. Si se entiende bien, no estaría mal. No estaría fuera del contexto, hermana Priscila. Si se explica bien. Si se entiende en ese sentido como lo estamos viendo nosotros. Pero si se pide el ser más poderoso, por ejemplo, está bien el término, ¿cierto? ¿Se entiende? Ser más poderoso, ser más ungido que un predicador, un evangelista o un pastor, ya ahí no entendería de qué se trata la doble porción del Espíritu. Bien, yo creo que quedó claro esa idea, ¿cierto? Si hay duda me lo plantea. Ah, ok. Muy bien, dice la hermana Priscila. Esto ocurre ahora en Sunem, ciudad de Canaán, del territorio de Isaacar, en el capítulo 4, verso del 1 al verso 4. Aquí hay un milagro hacia la viuda pobre. Era una mujer que estaba casada con uno del grupo de los profetas. Recuerde que ahí ya existen las escuelas de profetas, o aglomeración, agrupación de gremio de profetas que comienza con el profeta Samuel. Acá continúan. Pero en esta época en la cual nosotros nos encontramos, estas escuelas de profetas tienen la misma finalidad que los institutos bíblicos, porque se capacita, se instruye en las Sagradas Escrituras y tiene la finalidad, estos profetas que salen de estas escuelas, de enseñar la ley de Moisés en todas las tribus de Israel. Puesto que los sacerdotes, los levitas no están cumpliendo esa responsabilidad, entonces los que llevan a cabo esa responsabilidad son ellos, los que salen de esta escuela de profetas para contrarrestar las enseñanzas de Baal o de los profetas de Baal. Por lo tanto, esta mujer estaba casada con uno de los grupos de profetas. Se quejó ante Eliseo porque su marido había muerto y había contraído algunas deudas y por esas mismas deudas se quieren llevar ahora a sus hijos como esclavos para poder pagar la deuda. Eliseo, con el gran milagro de la multiplicación del aceite, obrado por el Señor, por supuesto, no por medio de Eliseo, la mujer pudo cancelar sus deudas y así evitar que sus hijos fueran vendidos como esclavos para poder pagar esa deuda que ella había adquirido.
¿Qué podemos aprender de este milagro que Dios hace a favor de esta mujer tsunamita? Los milagros que podemos, o las lecciones que podemos extraer de esta narración es que Dios está preocupado por los que están endeudados. Esta mujer estaba endeudada. Es una mujer viuda que tiene que cumplir con su responsabilidad con sus hijos. Sus hijos son los únicos que la pueden sostener económicamente. También Dios está preocupado por los vulnerables de la sociedad, y la ley de Moisés atiende especialmente a este grupo de personas, a los vulnerables de la sociedad. No desea, también, otro de las lecciones o principios que podemos extraer de este pasaje bíblico es que Dios no le gusta o no desea, le es desagradable la esclavitud. Impide, gracias a este milagro, que conviertan a los hijos de esta mujer en esclavos. La situación de esta mujer es miserable, porque ha quedado viuda, endeudada, desean arrebatarle a sus hijos, que son los únicos que la pueden sustentar económicamente o que la pueden ayudar. Eso es lo que podemos aprender de este milagro de la mujer tsunamita. Perdón, de la multiplicación del aceite de la mujer que perdió a su esposo. En el capítulo 4 ahora, verso del 8 al verso 37, ahora sí la mujer tsunamita. Una mujer rica, adinerada, tiene muchos recursos económicos. La Reina Valera 1960 dice una mujer muy distinguida o distinguida. Tiene varias características. La primera, que es una mujer distinguida o de recursos económicos, a diferencia de la anterior, que nos relata el pasaje bíblico de la viuda pobre. Acá es diferente. Es una mujer que tiene muchos recursos económicos. Se destaca por ser una mujer hospedadora, porque le da hospedaje al profeta. Se dio cuenta de que la persona que venía constantemente o frecuentaba aquellos territorios era un profeta de Dios, por lo tanto, como tiene recursos económicos, le condicionan una habitación para que descanse el profeta. Sabe distinguir a los que vienen de parte de Dios, lo dice el verso 9 del capítulo 4. Está dispuesto a colaborar también con el ministerio del profeta Eliseo. Miren qué interesante lo que podemos aprender en el ejemplo de esta mujer tsunamita. Colaborar con el ministerio de Eliseo. No tiene necesidades materiales como ocurría con la mujer anterior, que era viuda, porque tiene recursos materiales. Tiene otras necesidades esta mujer, que son necesidades maternales, porque no tiene hijos. No tenía hijos porque era estéril. Lo trágico de esta mujer es que cuando concibe un hijo, porque es el milagro que hizo Dios, porque Eliseo vio la necesidad de esta mujer, ella no quería nada, ni material, nada, solamente que no tenía hijos. Entonces Dios al otro año, al año siguiente, le concibió un hijo. Lo trágico que este niño, como vemos en esta pintura, estaba en el campo con el papá y siente un terrible dolor de cabeza. Luego va a la casa de la mamá y en el regazo de la mamá fallece, muere. Bueno, después llega el profeta Eliseo y el niño resucita. Hasta milagros de resurrección estamos viendo acá, en el ministerio del profeta Eliseo. Como ocurrió con Elías, acá también vemos la resurrección de un niño. Las lecciones que podemos aprender de este episodio de la mujer rica o la mujer tsunamita es que Dios está preocupado no solo de los pobres, como ocurría con la mujer pobre y la multiplicación del aceite, sino que también está preocupado de las personas que tienen recursos económicos o son adinerados. Y obra milagros también a favor de las personas que tienen recursos económicos, que tienen fe, porque esta mujer colabora con el ministerio de Eliseo. Es una mujer de fe, una mujer que colabora con los siervos de Dios. ¿Y qué más podemos ver acá en esta mujer tsunamita? La responsabilidad de aquellos que tienen recursos económicos es compartirlos y colaborar con sus recursos en el ministerio sagrado. En este caso ocurrió con un profeta, ayudó a darle hospedaje a Eliseo, y en otras circunstancias, en otras ocasiones, actualmente si lo aplicamos ahora, hoy día,
Entonces, los hermanos que son empresarios, que tienen diversas empresas, pueden colaborar en comprar terreno, por ejemplo, en edificar templos, claro, no completo, porque los hermanos tienen que sentirse parte de la compra de terreno, compra del templo, parte, porque cuando hay recursos, se desprenden de recursos económicos, los clientes se sienten parte de esa construcción o edificación que se ejecutó. Como acá en la iglesia, por ejemplo, donde participo, un hermano donó 6 millones de pesos para ponerle alfombra a la iglesia, una alfombra de... Tiene un nombre que son alta densidad, creo que no, tiene otro nombre. No sé si alguien me puede ayudar con ese tipo de alfombra que ponen en los casinos. que no se quema cuando cae algo combustible o fuego, por ejemplo. De alto tránsito, creo que es el nombre que se le aplican a este tipo de alfombra. Y así, podemos seguir listando. Eso es lo que podemos ver con esta mujer, la mujer tsunamita, o luego las lecciones que podemos extraer en este episodio. Después hay más milagros todavía. En en el capítulo 8 verso 38 perdón, capítulo 4 verso 38 al 41. Los milagros ahora, en esta sección, son a favor de o en beneficio de los profetas. En esta narración se describe el hambre intenso en la zona. Ni siquiera los profetas, que están en la escuela de profetas, están libres de sufrir hambre, ¿eh? De tener problemas de no poder comer, porque viene un hambre sobre todo el territorio, y la única manera de ellos poder satisfacer o nutrirse es ir al campo y buscar algunas hierbas para poder comer. No sé, los que han vivido en el campo, ¿cuáles son las hierbas que se pueden consumir o que sirven para la ensalada, mi hermano, para comer algo cuando ya escasea absolutamente todo? O lo típico en el campo. No sé si alguien conoce algo. Eh, ¿Qué podría hacer? Hay unas cositas parecidas a los puerros que son como silvestres, puede ser. Los puerros, dijo, placa, Me puerros. pareció como, Ah, muy bien, sí. El rap, dice la hermana Priscila. como silvestre, claro, el rap, sí. El rap no lo El conozco, yuyo. hermana Priscila. Bueno, el El Yuyo es yuyo, más lo mismo. conocido, ¿ah? El más. Ah, el El rap, yuyo, el lo Yuyo el mismo. mismo. Ah, Sí. el rap, ¿en qué idioma es castellano? Porque el Yuyo parece que es mapudungún, ¿o no? Yo lo conozco como Yuyo. No sabía que se llamaba rap. Ah, ok, ya. Bueno, el Yuyo. La otra es la placa, el puerro también. Son algunas cosas que se pueden consumir. En la época de los digüeños igualmente. Bueno, en la época de La, abril, en la esta callampa, época la callampa, también, sí. Los changles igual. Uy, los gargales. nosotros vivimos en un territorio donde hay abundancia. Aquí no habría problema de lo que ocurrió en la tierra de Israel, ¿ah? Porque hay claro que son por temporada acá. Y nosotros lo logramos distinguir. El rap son diferentes. Ah, el rap y el yuyo son diferentes. Ah, ok. Eso no lo sabía, hermana Priscila. Bueno, de hecho, el rap yo no lo conozco. La mutilla también. Acá en el ERCE hay una parte yo donde voy a trotar cerca de los departamentos y hay un pampa grande. Hay mucho avellanas ahí y hay algunas matas que son de mutilla y otras que son muy parecidas a la mutilla. Parece que esas son venenosas. Pero yo sé distinguir Ojo. la mutilla, yo la logro distinguir. Entonces aprovecho sacar un poquito y como un puñado nada más porque son pocos. Pero alguien que no lo conozca puede tomar la otra. La otra ni siquiera tiene sabor, nada, ni tiene olor, nada, la mutilla. Sí, tiene un sabor y tiene un olor. La avellana, claro, la avellana, sí, la avellana. Castaño, chupones, castaña, impresionante. ¿Eh? Nosotros estamos en un territorio privilegiado, mis hermanos. Bueno, quizás en todos los territorios hayan distintas especies silvestres para ir a consumir. En,
En esta zona, en Israel, uno de los profetas salió, y yo creo que no estaba acostumbrado a comer o a recolectar, fru- eh, no son frutas silvestres, sino que son, el texto bíblico habla de hierbas, hierbas silvestres. Y recogió una hierba que no era la adecuada, no logró distinguir, como aquellos que no logran distinguir los hongos, estas callampas, que algunas son, yo no la logro distinguir. No sé si usted logra distinguir entre estos hongos, estas callampas venenosas y las que no son venenosas. Los más antiguos lo saben, yo no sabría distinguirlo. Mi mamá sí, ella puede distinguirlo. La mala Priscila, no sé si sabrá, tendrá esa distinción entre una y la otra, una que es venenosa y la otra que no lo es. Bueno, acá surgió un profeta, uno de las escuelas de profetas, que no logró distinguirla y recolectó las que estaban envenenadas. Ese fue el problema. Si no hubiese alguien advertido que estaban envenenadas, mueren todos los profetas. Intoxicados. La hermana Priscila dice, más o menos. Claro, yo sé que hay muchos casos de Temuco, sobre todo, siempre terminaban. En esta fecha parece que salen los hongos, los chang igual. Que yo recuerdo, o para el verano, no recuerdo cuándo era. Pero siempre, todos los años, en la red Araucanía, terminaba uno o dos en el hospital de Temuco, hospitalizado por intoxicación por hongos venenosos. Acá ocurre exactamente lo mismo. Hierbas venenosas, en el verso 40. Alguien dijo, hay muerte en esa olla. Era realmente potente, fuerte la intoxicación que producían estas hierbas. Pero el Señor es un milagro, pues el veneno fue eliminado para que el grupo de profetas pudiera alimentar. Lo dice el verso 41. Dios ve el hambre que sufre la gente. Las lecciones que podemos ver acá es que Dios está preocupado por el hambre, desea solucionar el hambre, pero lo hace por medio de sus seguidores porque vino un profeta y arroja harina sobre las ollas y después la comida se pudo consumir sin ningún tipo de problema. Ese fue el otro milagro, la sanidad de los alimentos y la multiplicación de los alimentos también. En el capítulo 4, verso 42 al 44, ahí se produce la multiplicación de los panes, un milagro muy parecido al desarrollado o llevado a cabo por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Con respecto a la multiplicación de los panes, en esta sección podemos aprender la responsabilidad del hombre de fe es aportar con sus medios al sostenimiento de los siervos de Dios. Y al mismo tiempo los siervos de Dios comparten con lo que han recibido con los demás. Buena lección. Los hombres de fe comparten con los siervos de Dios para sustentarlos, pero también los siervos de Dios comparten con los demás por lo que han recibido. Eso vemos en esta sección. La multiplicación del aceite, un milagro que fue en beneficio de una mujer pobre. Luego el milagro de dar un hijo a una mujer estéril y resucitar a ese hijo de esta mujer tsunamita que era adinerada. Y otro milagro en beneficio de los profetas. Sanidad de los alimentos y la multiplicación de los panes. En este momento era muy importante porque había un hambre en toda aquella tierra. Más milagros en la tierra de Israel. Qué extraordinario, ¿eh? Naamán, el sirio. Esta es una fotografía, no es fotografía, una pintura, que trata de expresar la sanidad de la lepra del rey sirio. Pero el que hizo esta pintura corresponde a la Edad Media, se nota inmediatamente por la vestimenta, los castillos que están en el fondo, por ejemplo. Pero trata de representar eso. Él era un general del ejército sirio, por medio de una criada o una sierva, una esclava en realidad, le dieron a conocer que podía ser sanado de su lepra. Aquí ya estamos viendo un, un aspecto de la misión del pueblo de Israel. Los israelitas, la misión de esta época era centrípeta. Centrípeta, ¿verdad, hermana Priscila? Y la hermana Soledad, igual que no me acuerdo quién fue que dio misionología. Centrípeta, es decir, todas las naciones iban
a Israel. Y No, cuando misionología yo no. ok, misionología, ya. Y la misión centrífuga es, la iglesia va al mundo, centrípeta, el mundo va al pueblo de Israel. En esta época era así. Pero en algunos casos, como ocurrió con esta criada, se la llevaron esclava a Siria. Pero testificó en momentos de necesidad trágica, como la lepra de este general del ejército, le comenta a la criada, allá en Israel hay un Dios que es poderoso, puede sanar a los enfermos, a los leprosos. Tiene fe la mujer, ¿eh? No ha perdido la fe en Israel. Sabe toda la historia del pueblo, todo lo que ha hecho Dios. Y el general cree. Aquí estamos hablando que la mujer habló con mucha convicción, por eso que creyó y va. Claro, había visitado a muchos médicos, entonces ahora tiene la oportunidad y va a la tierra de Israel. Se sumerge 7 veces en el río Jordán, después de refunfuñar un poco, o de desilusionarse un poco, le dijeron, no, no es mucho lo que te están pidiendo, así que inténtalo. Se bañó y la lepra fue eliminada de su cuerpo. Y Giezi, que era un fiel siervo del profeta Eliseo, codició la recompensa que Naamán le quería dar al profeta Eliseo después de la sanidad, que no lo aceptó, esa recompensa el profeta Eliseo, para demostrar que la sanidad de Dios lo hace sin ningún tipo de recompensa, sino por su gracia nada más. Y como Giezi codicia eso, ese recurso económico, entonces la lepra le es traspasada al siervo de Eliseo Giezi. Naamán es la figura de un hombre natural que gozó de todo lo mejor, pero no es una persona regenerada. Representa al pecador orgulloso que acepta humildemente la salvación que viene de la gracia de Dios. Puede indicar también de un hombre que ha disfrutado de un milagro de Dios, pero sin tener un adecuado concepto acerca de Dios. En otra palabra, es alguien que ha experimentado el poder sanador de Dios, pero que todavía no tiene una buena teología. Cuando me refiero a una buena teología es que no sabe cómo es ese Dios realmente. Naamán participa igualmente en actos oficiales de su Dios nacional, del rey, porque es el general del ejército del rey sirio. Él lleva tierra de Israel para poder adorar a Jehová allá en Siria. El concepto que tiene de Dios entonces no es el de Dios, de un Dios universal como lo tienen los profetas de Israel, sino que es un Dios territorial, que para poder adorar a Jehová en Siria, tiene que llevar tierra de Israel, porque a Dios no se le puede adorar desconectado de su propia tierra. Una carretada de tierra lleva Naamán a Siria y allá alaba al Señor, a su manera. Y es verdad, es a su manera, bajo su propia comprensión acerca de Dios. Y Eliseo dijo, ven en paz, adora a Dios, como no, como tú desees, ten la conciencia limpia, porque él dice, yo debo participar en los ritos sagrados de mi país, porque yo soy el general del ejército. Tengo que arrodillarme también ante estos dioses de mi país, porque yo represento el poder de los siglos, soy el general. Ve en paz, le dijo el profeta Eliseo. La pregunta que puede surgir acá, mis hermanos, con respecto a este acto oficial, le dice, el rey se sostiene en mi espada, en mi hombro, nos arrodillamos delante de los dioses, pero yo no voy a participar en en esa adoración, porque yo voy a adorar solamente a Jehová. Pero yo debo estar participando ahí por temas oficiales, legales, temas culturales y nacionales. La pregunta es acá, ¿será conveniente participar en actos oficiales con otros credos cuando la ocasión lo amerita o también por su trabajo, por ejemplo? Pongamos el caso de un hermano nuestro, que es cristiano evangélico, que puede ser militar o puede ser carabinero, y le asignan el transportar a la Virgen María al hombro, juntamente con otros soldados. ¿Qué cree usted? ¿Un hermano podría
en ese contexto, participar de esos actos religiosos de otras confesiones. Él, por supuesto, no va a idolatrar a María porque es cristiano evangélico, sabe que no es un yeso nada más que están transportando sobre su hombro, porque él adora solamente a Dios. Pero él tiene que hacerlo porque es miembro del ejército. ¿Qué creen ustedes, mis queridos hermanos y hermanas? Por lo menos yo creo que en el contexto evangélico aquí en Chile sería difícil que alguien lo hiciera, po. Por el contexto evangélico o pentecostal, como le queramos llamar en Chile, por lo menos de mi parte, tiene otro punto de vista al que vemos aquí con Namán. Porque aquí cualquier cosa, uno, María, María, un evangélico, un pentecostal le nombran, no queremos nada con María, o sea, con la Virgen o cualquier cosa que de yeso que haya que hacer, no, prefieren no hacerlo a hacer aquello. Exacto. Por lo menos el contexto aquí en Chile creo yo que es así. Muy bien, hermano Josimar. ¿Quién más tiene otra opinión? Mis hermanos, hermanas. O no solamente ese contexto, sino también la participación de actos oficiales con otros credos, otras religiones, como por ejemplo en el Te Deum, cuando participan con los musulmanes, con los judíos también, con otras confesiones religiosas. La hermana Priscila dice, yo creo que puede, porque él no está adorando, simplemente cumpliendo una orden, claro, del mismo modo como Naaman, está cumpliendo una orden, un acto oficial. Perfecto, la hermana Priscila dice, no había problema. Una vez me acuerdo un pastor, pero no recuerdo si, porque le dijeron a él que tomara a la Virgen y se lo pusiera al hombro. No me acuerdo si el pastor el, se echó a la Virgen al hombro o no me acuerdo cómo ocurrió esto. Porque también parece que está la posibilidad de, ahí en el ejército, de desobedecer, es porque no es tan estricto, tan riguroso tampoco. Pero en actos oficiales, con otros credos, yo no sé qué opinan los hermanos. Mi hermano Marco, por ejemplo, mi hermana Soledad, Priscila. Si usted, por ejemplo, fuera capellán de gobierno del Estado, cualquier gobierno, de derecha o izquierda o de centro, no importa, pero a usted lo nombran como capellán. Y como capellán debe estar presente, porque usted es un funcionario de gobierno, religioso, en el sentido religioso, tiene que participar en un Te Deum, en un Te Deum de servicio de acción de gracias, con los musulmanes, con los judíos, con los católicos romanos, con los ortodoxos. Bueno, con los ortodoxos, católicos romanos son cristianos, pero judíos con musulmanes, con rabí también, y no sé, aquí no hay budistas o hinduistas, pero supongamos que hubiera un hinduista y un budista, y todos juntos participando en este acto religioso. ¿Qué haría usted en esa situación como capellán de gobierno? ¿Usted participaría o renunciaría a su cargo? O sea, yo creo que bajo el contexto como usted lo expone, yo creo que no habría problema en ir y participar de eso, siempre y cuando uno no... Porque yo estoy claro en mi posición, pues, o sea, yo sé que yo sé a qué Dios sirvo, yo sé quién es mi Dios, yo sé que Él también conoce mi corazón, entonces si yo tengo que cumplir una labor dentro de mi trabajo que me digan que tengo que ir a una reunión donde van a haber más personas con otros tipos de religiones, creo yo que no habría problema en que yo asistiera, en que yo fuera bajo el contexto ese de trabajo, como un trabajo, como un cargo, una cosa así. Creo que Muy no bien, estaría mal, muy bien, hermano Marcos. según mi punto de vista. Claro, y muy consecuente también con el trabajo de Namán, porque Namán se va a arrodillar en el templo, pero él está trabajando. Tiene que hacerlo porque es el general del ejército, pero él en su mente es adorador de Dios. Perfecto. Sigamos entonces con lo siguiente. ¿Qué más vemos de Namán?
mucho más milagros todavía. Cualquier cantidad de milagros realizó Dios por medio de este profeta. Guerra con Ben-Hadad y la liberación de Samaria. Un hermano de mi iglesia escuchó una prédica, esto lo recuerdo hace mucho tiempo, repasando esta clase me acordé, pero se me había olvidado. De un hermano de Temuco joven, estamos comentando la escuela dominical, parece que estaba dando esta materia yo, y él comentó acerca escuchó en su iglesia que Dios tiene poder para responder las oraciones, y él dijo, si Dios es tan poderoso, después del culto, ¿me tendrá pan amasado cuando yo llegue a la casa, después del culto con mis familiares? Y cuando llegaron a la casa, justamente, una vecina saludó a la mamá y dijo, vecina, se me olvidó traer el pan amasado que le tenía preparado, pero voy a buscarlo y se lo entrego enseguida. Es decir, le respondió inmediatamente. Lo pensó en su mente. Digo, si Dios Todopoderoso me podría traer pan amasado cuando yo llegue después del culto a la casa. Y justamente así ocurrió. Bueno, acá vemos un milagro de esa naturaleza, que no tiene ningún significado teológico, ese milagro. Milagro extraordinario, como la resurrección de los muertos, por ejemplo, la sanidad de la lepra, y tiene un significado religioso. Pero acá de hacer que el hacha flote, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito teológico de ese milagro? No hay ninguno. Lo único que podemos aprender del milagro del hacha que flota es que Dios está preocupado de los asuntos más pequeños de los seres humanos. Eso es lo que podemos aprender. No solamente de milagro extraordinario con significado teológico ocurre en la Biblia, sino milagro para satisfacer las necesidades domésticas de las personas, de los creyentes de fe, de los hombres y mujeres de fe. Bueno, estaban estas personas trabajando y el hacha del acero se cayó en el agua y ya no van a poder seguir trabajando, por lo tanto llega el profeta y hace explotar este hacha. Otros han contado también del gas. Se acabó el gas y no tenían dinero porque faltaba mucho para fin de mes. Oraron al Señor y el Señor le llenó el estanque de gas. Ese es uno. También he escuchado de, de hermanos que han estado en la cordillera, se quedaron sin benzina. Un hermano contó esto, ¿ah? Le echó agua al estanque de la camioneta donde ellos andaban trabajando. Llegaron hasta Temuco, de la cordillera, llegaron a Temuco con el tanque lleno de agua. Comentaba un hermano, Dios dice, tiene poder, va a transformar esto, lo va a transformar en benzina. Y efectivamente así llegaron a la ciudad de Temuco. Milagros como eso, que son domésticos, son, no son tan con significado religioso o significado teológico. Eso es lo que representa este milagro del hacha flotante. Dios está preocupado de asuntos, aunque sean muy, muy pequeños en la vida de los fieles. No sé si pueden contar otro milagro, mis hermanos, que sea de esta naturaleza como la del hacha flotante, que sea doméstico, muy personal. ¿No recuerdan algún milagro? A mí me ha pasado como algo relacionado con lo que usted contó al principio. Eh, Ah, ok. he necesitado plata y en mi mente he pensado, pues he orado y dicho, Señor, no pidiéndole plata, sino que pidiéndole un trabajo donde pueda conseguir la plata, porque en mi trabajo, como soy pintor y trabajo con una corredora de propiedades, entonces siempre estamos arreglando departamentos, casas y cosas así. Ya. Entonces, hace como 2, 3 semanas atrás, necesitaba una cantidad de dinero que no era mucho, pero no tenía de dónde sacarlo, no tenía de dónde sacarlo, la verdad. Y en mi mente oré mientras iba en la micro y dije, Señor, me gustaría que esta semana me saliera una pega, dije yo en mi corazón, un trabajo para ganarme tal cantidad de plata. Mm, Porque con esa plata quedaría bien, dije yo en mi pensamiento y en mi corazón orando de esa manera. claro. Termino la oración, me bajo de la micro y me llaman una persona de un hotel que necesita que le vaya a arreglar unas llaves. Y era justamente la cantidad de dinero que yo necesitaba, me lo depositaron al tiro a la cuenta
a mi Wow. cuenta Ruth, me lo pagaron al tiro el trabajo por anticipado, incluso me dijo, ya, maestro, ¿cuánto me va a cobrar? Yo le dije tanto, y me depositó al tiro. Ya. Entonces, cosas como esa, Lindo, yo ¿ah? creo que igual Dios está pendiente de, como dice usted, de lo Claro, más mínimo que uno sí, necesita. exacto. Po. Claro, Entonces, y así varias cositas que uno de repente las piensa o ora en el corazón y dice, Señor, me gustaría que fuera así, tal cosa. Y pasa, pues Dios responde. No, no es exacto, porque uno sea el más espiritual, sino que yo creo que es la confianza que uno pone en el Señor. exactamente. Muy bien. Eso es lo que simboliza el milagro del hacha. La mamá Marcela dice, yo un día no tenía té, y cuando llegué a casa, encima de la mesa había té y muchas cosas más. Nunca tuve que fue extraordinario. ¿Eh? Hoy, por los milagros impresionantes que ocurren de, de manera, o de estos milagros domésticos. Perfecto. Muchas gracias por compartir su testimonio, mis queridos hermanos. Después de este milagro del hacha flotante, el rey Sirio envía a tomar Eliseo, porque era muy peligroso. Ahora el profeta es temido por las otras naciones. ¿Eh? Increíble, lo mandan a tomar porque es muy peligroso. Un hombre de Dios para un reino es peligroso. ¿Qué le parece el poder que tiene alguien? ¿Eh? Bueno, es Dios por medio del profeta Eliseo. Durante el camino sufre una alucinación mental. Son tratados amablemente en Samaria. Aquí vemos que Eliseo trata bien a sus enemigos que lo fueron a capturar para matarle, pero son tratados amablemente en Samaria. Bueno, fue para mejor porque en todo ese momento, en esa época, no van a volver nuevamente a incursionar contra el profeta o contra Israel. Después, sin embargo, hay un sitio de Samaria. Provocó el canibalismo porque las personas se comenzaron a comer entre ellas, a los niños. Provocó el enfado del rey contra Eliseo. Dijo que Eliseo tiene la culpa, en realidad era el pueblo pecador, por eso que Dios envía sitiadores contra ellos. Provocó la burla de un príncipe y a la vez una sentencia sobre el príncipe y una gran liberación de parte de Dios. En total se registran 15 milagros del profeta Eliseo. El primer milagro fue la división de las aguas, que se encuentra en 2 Reyes, capítulo 2, verso 14. Divide las aguas. Luego la purificación de las aguas. El tercer milagro, la destrucción de los 42 jóvenes que se burlaban del profeta. 42 jóvenes. Cuando sale un oso y los devora a todos, o mató a todos. Bueno, Dios es el que ejecuta esta sentencia. También, el cuarto milagro realizado por Eliseo fueron lo relacionado con la rebelión de Mesa. El quinto milagro, el aceite de la viuda. El sexto, el anuncio de un niño que nacería a una mujer que ya era demasiado anciana para poder concebir. El séptimo milagro, la resurrección de ese niño. El octavo milagro, la purificación de la comida. El noveno milagro, la multiplicación de los alimentos. El décimo, la lepra de Naamán. El décimo primero, la lepra de Giesi. El hacha, el número 12, la división de los ejércitos de Dios, o la visión del ejército de Dios. El milagro número 13. El milagro 14, la ceguera del ejército sirio. El número 15, la derrota de los sirios y abundante comida que dejó en la capital, en Samaria. Con respecto a este sitio de Samaria, el rey de Siria era Ben-Hadad, lo dice el capítulo 6, verso 24. Resulta imposible fechar con precisión este suceso. Si este Ben-Hadad es rey asesinado en el año 844 a.C., este hecho entonces corresponde al reinado de Joram. Joram gobierna en el año 48, perdón, al 841. Una cosa es cierta con respecto al sitio en Samaria, Samaria, la capital del Reino del Norte. No existe relación entre los versos 23 y 24. La cabeza de un asno, por ejemplo, habla acerca del verso 25. El asno era un animal inmundo, por consiguiente no podía ser comido. Pero las condiciones eran insostenibles aquí por el hambre. Ya comenzaron a comer lo que se espera. Sí, incluso comenzaron a comer a los niños. Ya comer asno, que un animal inmundo, no hay problema. La desesperación
hacen comer cualquier cosa. Quiero ver la hora, no quiero... Ah, estamos bien en la hora. Misión de Eliseo ante Hazael y Jehú, y la muerte de la reina Jezabel. Hazael gobierna del año 845 al 843. Consulta a Eliseo, enviado por el rey de Siria. Eliseo le predice que será el próximo rey de Siria. Hasta los sirios iban a preguntar o a consultar con un profeta hebreo, ¿eh? No habían ni adivinos, ni hechiceros o profetas de las otras naciones, sino que Siria confiaba más en Eliseo, sabía el poder que estaba recibiendo en Eliseo. Por eso que iban a consultar. Y el rey manda a él, habrá sido mano derecha de él, hombre de confianza, y resulta que ese mismo hombre va a ser el siguiente rey de Siria. Y Eliseo le dice, tú serás el próximo rey de Siria. ¿Y qué es lo que hace Hazael? Después le dicen que él va a ser el siguiente rey sirio. Llega a Siria, la capital, mata al rey y él se pone en el lugar del rey para gobernar. En el reinado de Joram, estamos en el año 848-841 antes de Jesucristo. También lo describe el libro de Crónicas, capítulo 21, verso del 1 al 20. Es el rey de Judá, el reino del sur. Gobernó 8 años en Judá, dice el libro de Reyes, estamos en el capítulo 8, verso 20. Un rey de Judá, verso 6, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Los reyes del norte, todos hicieron lo malo. Los reyes del sur, algunos hicieron lo bueno. Pero la gran mayoría también, como los del norte, hicieron lo malo. Acá, Joram hace lo malo ante los ojos de Jehová. Practicó la idolatría, también, en la tribu de Judá, donde se encuentra el templo de Jerusalén. Allí practican, donde están las fiestas judías, los sacerdocios, los sacrificios. Está la ley, el templo. De igual forma, aunque está toda la institucionalidad de la religión judía vigente, se sigue practicando la idolatría. ¿Por qué se practica la idolatría? Por las influencias de los cananeos en esta época. ¿Y qué están haciendo los cananeos en esta época? Bueno, no lo mataron, no lo exterminaron, o no se aniquilaron los cananeos en la época de Josué. Ellos siguieron viviendo en el tiempo. Hicieron pacto con ellos, los sometieron, pero ellos persistían en vivir en el territorio. Y acá lo vemos todavía, los cananeos influyendo sobre la religión de los hebreos y causando estos tipos de problemas. Por eso es que practican la idolatría. Elías le escribe que será juzgado por Dios, por su idolatría, porque ha quebrantado los mandamientos de Dios. Pero a pesar de eso, de practicar la idolatría y hacer lo malo ante los ojos de Jehová, Dios no lo abandona, ni a los israelitas del norte, ni tampoco a los de Judá del sur. Sigue interviniendo, guiando u orientando, llamando al pueblo al arrepentimiento por medio de los profetas. No lo ha abandonado, porque es su pueblo. Aunque son idólatras pecadores, Dios sigue tratando con ellos. Por eso que le envía al profeta Elías acá, después Elías le dice que va a ser juzgado por Dios. Yo tengo que revisarlo. El Eliseo tiene que ser, no es Elías. Capítulo 8. Estamos en el segundo, en el libro de Reyes 8, verso 12. Aquí, verso 12. Es Crónicas. Crónicas, tenemos que irnos al libro de Crónicas acá. Es Crónicas 21. Segundo libro de Crónicas. 21. El verso 12. 21, 12. Y le llegó una carta del profeta, está bien, le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado los caminos de Josafat tu padre, ni los caminos de Asa, rey de Judá,
sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además ha dado muerte a tus hermanos, a tu familia, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Y aquí que Jehová irá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. Uy, terrible, ¿eh? La forma de castigar de Dios al rey Joram. Se va a enfermar de los intestinos, hasta que los intestinos se le salgan a causa de su persistente enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad se habrá sido esa? Se le salgan los intestinos, Dios mío. Terrible, ¿eh? El castigo de Dios hacia Joram por la idolatría. Ocasías. Joram, a ver, Joram estaba casado con una de las hijas de Acab, por eso que era idólatra. Así se explica la idolatría de este rey. Durante su reinado se independizó Edom, Libna. Dios no lo destruyó, pues había prometido que la dinastía davídica sería permanente. En su lugar va a poner a otro rey. Estamos estudiando los reyes de Judá ahora. Después de Joram viene Ocasías. Gobierna en el año 841. Gobernó un año en Jerusalén. Dice, según la Crónicas, capítulo 8, verso 26. Y también, como su padre Joram, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se repite ese estribillo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después va a venir otro rey, Jehú. Es ungido rey de Israel. Ahora nos vamos al norte. Joram y Ocasías del sur, ahora Jehú es del norte. Es ungido rey de Israel, en el capítulo 9, verso del 6 al 7. Mata a Joram y mata a Jezabel también. Acá tenemos una pintura de Jezabel que es comido por los perros de Giordano Bruno, que se pintó en el año 1680. Jehú extermina la casa de Acab y a los seguidores de Baal. Tenemos una estatuilla de este dios Balaam. Las muertes de este hombre, pero son muchas muertes que perpetra Jehú, porque va a matar a Joram, al rey del sur. Va a matar también a Ocasías, el rey de Israel, al rey de Judá también. Va a matar a quién más, a Jezabel, la reina del norte. Jezabel deseaba dejar esta vida con mucha elegancia. Llamó a Jehú Simri. Simri era un usurpador, en el sentido irónico, porque lo considera como un usurpador. También mató a 70 hijos de Acab. Destruyó toda la descendencia de Acab. Mató a los parientes y seguidores de Acab. Mató a los que habían quedado en Samaria. Mató a los profetas de Baal. Era un hombre sanguinario. Claro, Dios lo levantó para castigar la casa de Acab. Es un escogido de Dios, eso es verdad, para castigar acá. Pero se excedió en tantas muertes. Es un hombre, es un criminal, es un psicópata criminal, tanta gente que mató. 70 hijos de acá en un momento. Con respecto a la evaluación de Jehú, ¿qué podemos decir? Como líderes revolucionarios, se permitió excesos en su intento de eliminar la maldad. Claro, él sabía que Dios lo había llamado para acabar con la casa de acá, para acabar con la idolatría. Eso es verdad, es así. Pero comete excesos de matanza. Es un carnicero realmente. La manipulación de la profecía, como alguna clase de políticos que para justificar su maldad apelan a la voluntad de Dios. Algunos políticos dicen, esto es la voluntad de Dios, por eso que actúan de esa manera tan sanguinaria y opresiva. Él dice
en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 10, en el verso 16. Capítulo 10, verso 16 dice: y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. El verso anteriormente, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues, ¿qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, le dijo, ven conmigo, verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado en Acab, en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por el profeta Elías. ¿Realmente él tiene celo por Jehová? ¿Está preocupado por el honor, por la limpieza de la idolatría? En el verso 29-31 podemos notar de su sinceridad. Verso 29 dice en la Biblia: con todo esto, bueno, el verso 28 dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Y en el verso 29 dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces, de acuerdo a ese texto bíblico, el verso 31, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Por una parte dice, vas a ver mi celo por Jehová, extermina a todos los profetas de Baal, pero no era tan celoso, porque desobedece la ley de Dios y deja los lugares altos donde están los becerros de oro que había plantado, establecido Jeroboam, el primer rey de Israel, para impedir que volvieran a Jerusalén. No lo dice la Biblia, ¿por qué no eliminó los lugares altos donde sacrificaban a los becerros de oro? Quizás haya sido la misma razón por la cual Jeroboam lo estableció, para impedir la unificación nacional de los israelitas, para impedir que los israelitas fueran a Judá a adorar. Bueno, eso es lo que hace Jehú. Es un sanguinario. Dios lo profetizó, sí. Dios lo va a utilizar para acabar con la casa de Acab. Y así fue. Pero no es sincero. No es para restablecer el culto a Jehová. Simplemente realiza estas matanzas con la única finalidad de no tener rivales para su reinado. Está preocupado solamente de su posición real o de su posición política, pero no de la pureza de la religión, porque así lo evalúa el libro de Reyes. No anduvo en los caminos de Dios, sino que lo de su padre, Jeroboam. Digamos la otra. Atalías y Joás. ¿Quién era Atalía? Atalía usurpa el trono. Dice el libro de Crónicas, capítulo 22, verso del 10 al verso 11. Atalía era la hija de Acab. Intentó destruir a los descendientes de David. El último periodo de grandeza de Israel. En ese periodo nos encontramos ahora. Del año 800 al año 750 a.C. 800 al 750 a.C. La nación hace pacto con el rey en la casa de Jehová y establecen a Joás como rey de Judá. Se produce la muerte de Atalía, en Crónicas, capítulo 23, verso 21. En su lugar reina el verdadero y legítimo hijo de David, porque Atalía era una usurpadora. Durante la época de Joaida, Joás, porque era un niño,
fue un muy buen rey. Realizó grandes reformas religiosas. Mandó a reparar la casa de Dios, pero siempre bajo la guía o la orientación de Joaida, el sumo sacerdote. Luego de la muerte del sumo sacerdote, el rey se corrompió y Jehová castiga al rey, lo dice el capítulo 24. Con respecto a Joás, ilustra el curso del carácter débil que depende de la buena o la mala influencia de los otros. No está firme en sus convicciones. Hay un libro que aquí lo tengo, parece. El autor es Albert Moller, un líder de convicciones, 25 principios para el liderazgo relevante. Importante este libro. Lo aludo a este libro porque precisamente ilustra lo que estamos hablando. Joás le faltan convicciones. Un líder como Joás, que un rey, o en este caso sería un pastor, debe tener sus convicciones muy firmes. De lo contrario, va a actuar como Joás. Según quien lo influya, va a actuar, pero no tiene convicciones personales. Mientras estuvo vivo Joaida, actuó según la orientación de este sumo sacerdote que estaba preocupado de los temas sagrados, de la ley de Dios. Pero después que muere, se deja guiar por otros. Joás, no desaparecieron los santuarios de los altosanos en su época. Continúan todavía los sacrificando en los lugares altos. Joaida murió a los 130 años, bastante tiempo, 130 años. Fue sepultado con los reyes en la ciudad de David, porque se había portado bien con Israel, con Dios y también con su templo. Tan pronto como murió el sacerdote, el rey siguió los consejos de los jefes de Judá. Después de la muerte de Joaida, el rey Joás abandonaron el templo y se pasaron al culto idolátrico. Todo eso lo describe el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Impresionante cómo puede cambiar un hombre, ¿eh? No, ninguna convicción, no tiene carácter, no saben, no sabe quién es el rey de Israel, el que se supone que debe proteger el culto a Dios y establecer la ley de Moisés. Es el rey que representa a la nación escogida, que tiene la gran responsabilidad de testificar del Dios único y verdadero a todas las naciones. Él no se da cuenta de esa enorme responsabilidad que tiene. Por eso que alguien dijo que si un ministro del Evangelio no se da cuenta de lo elevado, de lo digno de su ministerio, de su vocación, si no se da cuenta de eso, no está consciente, es peor que una bestia. Y aquí puede ocurrir lo mismo con Joás. Joás es el representante de la nación que tiene la magna responsabilidad de testificar del Dios único verdadero a todas las naciones. Muere Joaida, su consejero espiritual, su guía espiritual, y se olvida de todo lo que le orientó Joaida. Solo mientras vivía recibía su orientación, pero no persiste los consejos una vez que esté muerto el hombre o el sumo sacerdote. Vuelve al culto idolátrico otra vez. Dios le envió profetas, pero el pueblo ni el rey hicieron caso a los profetas que Dios les envió. Zacarías, que es el hijo de Joaida, el pueblo y el rey conspiraron para matar al profeta, quien al morir dijo que el Señor lo vea y le pide cuenta. Ahí vemos que Joás no tenía ningún cariño o ninguna consideración por su orientador, su guía espiritual, porque está dispuesto a matar al hijo del que lo guió cuando estaba pequeño. El Señor envía al ejército de Siria como castigo del pecado de Joás.
invade el rey de Siria Judá y Jerusalén, mata a todos los jefes de Judá que llevaron al rey a practicar la idolatría. Se lleva el botín a Damasco. El rey también, en la incursión del rey de Siria, quedó gravemente herido y sus súbditos van a conspirar contra él y termina asesinado. Los propios funcionarios de gobierno matan al rey Joás. De esa manera Dios venga la sangre de Zacarías, el hijo de Joaída. Lo curioso es que las personas que vengaron la sangre de Zacarías no eran israelitas, sino que eran amonitas y moabitas. Pareciera que estas personas eran más fieles a Dios que los mismos israelitas en esta época. Eso es lo que nos informa Reyes y Crónicas respecto a este gobierno de Joás. Un hombre sin convicciones, que es muy voluble, no tiene convicciones personales, sino que es muy influenciado. Después está o continúa Joacás y Joás. Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿De dónde es rey Joacás? De Israel. Capítulo 13, verso del 1 al 25. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios lo castigó al entregarlos en manos de sus enemigos. Luego los salvó de sus enemigos porque oraron al Señor. Y Joás, en Israel del norte, tiene el mismo nombre de Joás, el rey del sur. Pero acá Joás es el rey del norte. También, como todos los reyes del norte, hacen lo malo a los ojos de Jehová. No quitaron tampoco todos los ídolos. Después viene a gobernar Amasías. Nos encontramos ahora en el año 796-765. Son los reyes de Judá. En el reinado de Amasías se hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estos son los reyes de Judá. Venció a los edomitas, pero lo que va a ser algo muy absurdo, trajo los dioses de la nación derrotada para adorarle. Esto es lo que no se puede explicar. En esa época se pensaba que el dios que comandaba un ejército vencedor, por el hecho de vencer al otro ejército, significaba que era mucho más poderoso que el ejército derrotado, porque el dios fue incapaz de protegerlo. Pero en este caso es diferente porque ellos, si son idólatras, saben que esos dioses fueron incapaces de proteger a la nación derrotada. Pero ellos se lo traen y lo adoran. Esto es lo más inexplicable para los israelitas. Desafió a los israelitas, pero fueron derrotados. Aquí, en este momento, se terminó, parece, la alianza política entre Israel y Judá. Ahora son enemigos otra vez, porque desafía a los israelitas y los israelitas lo derrotaron. Finalmente sus enemigos conspiraron para darle muerte, y así acaba la vida de este rey malo, el rey Amasías. Luego viene el reinado de Azarías, o el rey Usías. Parece que, según lo que señalan algunos, el rey Usías está emparentado con Isaías. Isaías dice: el día en que murió el rey Usías, se refiere a este rey, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Bueno, en ese momento, cuando muere este rey, el profeta Isaías recibe su llamamiento. Gobernó 52 años en Jerusalén. Fue largo la cantidad de tiempo en que gobierna a Judá. Y este rey Usías, en Judá, hace lo recto ante los ojos de Jehová. Los del norte, recuerden, todos hicieron lo malo. Ninguno hizo lo bueno. En cambio, acá Judá, por lo menos él, y entre otros, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Persistió en buscar a Dios, dice el verso 5 de Crónicas. Derrotó a sus enemigos, fortaleció la defensa de la ciudad, reformó el ejército, y al final de su vida ocurrió un problema con el rey Usías. Se enalteció
porque dijo, si yo he logrado tantas cosas a favor del rey, del reino de Judá, quizá Dios esté contento conmigo, voy a ofrecer un sacrificio, quemar incienso en el templo de Jerusalén. Bueno, ahí fue su desgracia, me enfermó. Usías reedificó los muros de Jerusalén, organizó y equipó el ejército, venció a los filisteos, venció a los árabes, venció a los amonitas, extendió los límites de la nación hasta el Golfo de Acaba. ¿Dónde queda el Golfo de Acaba? Aquí lo vamos a ver. Aquí lo estamos otra vez. Se logra ver el Golfo de Acaba, ¿verdad? Oye, es bastante impresionante la cantidad de territorio que logró conquistar este hombre. Aquí estamos a ver el Golfo de Acaba. Aquí está el Mar Muerto. Israel gobernó hasta el Golfo de Acaba. Es impresionante. Casi llega hasta el Mar Rojo. No puedo ver la imagen, hermano, lo que está mostrando. Ah, ok. Yo pensé que lo lograba ver. ¿Qué está viendo, hermano Mateo? O sea, perdón, Marco. Lo veo a usted y veo nada, un cuadrado con, ¿cómo se llama? No veo nada, solamente su Ah, cámara, ok. pero la imagen que usted muestra no. Ah, ok. Pensé que estaban bien. Que las, no sé cómo se puede. Es que quizás deben haber dos presentaciones. Eso debe ser. Yo lo veo, yo veo el mapa. Yo lo veía Ah, igual el mapa. No, yo ah, no lo puedo ver. quizás debe estar. De lente, ya, Entonces pues, pero debe estar con el celular entonces, hermano Marco. ah, Sí, eso porque se es. veía, pero dejó de verse. Ah, ok, debe ser el celular. Con el computador se logra ver Sí. bien. Ah, Y eso es. pues sí, el Pero celular. qué bueno que lo dijo, porque para saber cuál es la causa. ¿A dónde vamos nosotros? Por aquí. Acá. Mira, ahora puedo ver lo que está buscando ahí. Ah, ok. Ahí dice Milagros del Liceo, la curación de nada más. Claro, Bueno, ahí sí. aquí tengo que avanzar mucho más adelante. Aquí, por aquí va. Aquí está, por aquí había quedado. Rostro de Cava, ahí sí, pues. Aquí vamos. Se enalteció su corazón, ¿eh? Realizó Usías grandes obras públicas, promovió el desarrollo de la agricultura, la crianza de ganado. El éxito de su empresa fue que persistió en buscar a Dios, pero después se enalteció su corazón, pretendió oficiar el culto sagrado, prerrogativa exclusiva de los sacerdotes. Como castigo por su altivez, Dios lo castigó con lepra. En Crónicas nos dice que en la plenitud de su poder se llenó de soberbia y esto fue su perdición. Qué increíble. No se cuidó, no se guardó, persistió en servir a Dios, en hacer lo bueno, pero después de haber hecho tantas obras, un rey muy importante, 52 años de gobierno, después quiso ofrecer, usurpar el lugar de los sumos sacerdotes. Ahí tuvo el gran problema, el gran oficiar en el culto sagrado. Bueno, como todos los seres humanos, los reyes de Israel, fue como Saúl, como Salomón. Comienzan bien, pero terminan mal. Vemos que en Israel de Dios los reyes tienen poderes restringidos, pues los profetas y los sacerdotes le hacen frente cuando incumple los mandatos de Dios. No son totalitarios, puesto que los sacerdotes se opusieron al rey, y el rey enferma finalmente de lepra y muere en esa situación. Después de la muerte de él, Dios llama al profeta Isaías. Nos encontramos en la declinación y caída de Israel. Jeroboam, aquí está el Jeroboam que le había hablado en la clase anterior, mis hermanos. Me acuerdo que le dije en esa oportunidad que no lo confundan con Jeroboam primero, que fue el primer rey de Israel. Jeroboam segundo es otro que está en el periodo de la declinación de Israel.
Gobernó 51 años en Samaria, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se sorprenda, porque es el rey del norte, todo lo hace lo mismo. Dios salvó a Israel por mano de Jeroboam. Él fortificó las murallas de Samaria, que en algunos lugares llegaron a tener más de 10 metros de espesor. Con Jeroboam II, Dios le dio un gran libertador, pero al mismo tiempo Dios le estaba dando la última oportunidad a Israel del norte para arrepentirse. Gozó de prosperidad, extensión militar, se reformó el ejército y también se enancharon las paredes, los muros de Samaria, pero es porque Dios le estaba dando la oportunidad para que ellos se arrepintieran y volvieran a Dios. Pero era la última oportunidad. Lo que no hizo el juicio, el castigo, la destrucción y la conspiración y el constantemente estar cambiando de dinastía, quizás ahora la prosperidad le haga recapacitar de su situación espiritual en la cual se encuentra. Bueno, ni el juicio, ni el amor, nada hace cambiar a los israelitas. Van a persistir en su idolatría. Por lo tanto, ahora comienzan a sucederse las dinastías de manera rápida. Los últimos reyes de Israel son Zacarías, Salum, Manahem, Pecaías, Peca, Oseas, y concluye Israel del norte. Zacarías gobernó 6 meses, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y conspiró contra él Salum. Salum gobernó 1 mes, fue muerto por Manahem. Manahem gobernó 10 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se hizo tributario de Asiria. Aquí ya comienza a perder la independencia política de a poco. Pecaía gobernó 2 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y conspiró contra él Peca. Peca gobernó 20 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y conspiró contra él Oseas. En este periodo en el cual nos encontramos, Dios levanta a los profetas escritores. La función de estos portavoces de Dios consistió en llamar a la nación, a la colectividad, al pueblo, al arrepentimiento, reprendiendo más a los pecados sociales y nacionales que los males personales, como ocurría con los otros profetas que no eran escritores. La diferencia con los profetas anteriores era que los primeros predicaban, mientras que los segundos predecían. Este periodo anterior a la caída de Samaria fue la de mayor actividad profética. Antes de que caigan las naciones, Dios activa o aumenta la actividad profética. Acá en el Reino del Norte hay muchos profetas tratando de llamar al pueblo al arrepentimiento. Osea gobernó 9 años, el último rey de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue tributario de Asiria. Se rebeló contra Siria y fue arrestado. Cae Samaria en el 722 por los asirios. La razón del cautiverio, bueno, ahí lo dice la Biblia. El método para poblar Samaria, trajeron pueblos de las provincias de Asiria y lo van a llevar a Samaria. Los pobladores sirvieron tanto a sus dioses como a Jehová. ¿Quiénes eran los asirios? Ahí tenemos algunos relieves o bajos relieves de los asirios. ¿En la hora? Estamos justo en la hora. Voy a hablar de los asirios después. Vamos a descansar una media hora para trabajar bien lo que queda pendiente y después continuamos trabajando con lo siguiente. Vamos a descansar entonces, mis hermanos. Descansamos media hora y apagamos las cámaras ahora